Continuamos con más de Acción 10 en la mañana. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y que nos compete a todos los nicaragüenses y que vemos todos los días, como son los accidentes de tránsito en nuestro país, porque según datos de la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional, del 16 al 22 de junio de este año se registraron 1.109 accidentes de tránsito y también esto dejó como resultado 33 personas lesionadas y 14 fallecidos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros venimos y como afectados queremos proceder para lo que es el reclamo de seguros? Nosotros acá lo vamos a saber en asesoría. Por acá acompaña Marlon Toledo, a quien le damos la bienvenida, quien es experto en temas relacionados a lo que son los seguros, y por eso nosotros a usted también le invitamos a que participe en nuestras redes sociales. Aparecemos como Canal 10 Nicaragua y también tenemos disponible un número de WhatsApp para que usted ahí deje su consulta, solamente mensaje de texto, no llamadas telefónicas, por favor. Buenos días, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos para hablar de un tema tan importante que nos compete a todos los nicaragüenses. Gracias por invitarme. Creo que sí es sumamente importante hoy en día. El accidente de tránsito para nuestro país se está convirtiendo en una epidemia, una pandemia. Lamentablemente hay tantas víctimas mortales de esto, pues, y definitivamente tenemos que tener una educación vial. Así es. Importante iniciar consultando acerca de la importancia en cuanto al tema de los seguros. ¿Es posible que un vehículo sea liviano, pesado, un vehículo pueda estar circulando sin un seguro que al final logre resolver o dar una respuesta a un afectado, a una tercera persona afectada, a un tercer conductor afectado? Creo que de manera interna, como país, tiene que haber, existe una regulación. La ley de tránsito efectivamente obliga a todo propietario de vehículo a contratar una póliza de seguros a terceros. Sin embargo, pues existe un diverso panorama o diversos productos nicaragüenses, como está la póliza de automóvil, que puede incrementar esas sumas de los seguros obligatorios. Efectivamente, pues el seguro obligatorio como tal funge para el resarcimiento de esos daños a terceros o daños físicos. ¿Cuáles son estos tipos de seguros con los que nosotros contamos acá en nuestro país? ¿Qué es lo que incluye estos seguros para los conductores? Bien, empecemos por el tema del seguro obligatorio que nace en la ley de tránsito. Este es un seguro que efectivamente es para el resarcimiento de daños civiles. Aquí, pues, en el orden, definitivamente hay que hacer como una especie de separación, porque el seguro obligatorio está en una base de una ley que es para indemnizar, la indemnización legal que debe de percibir la persona víctima de un accidente de tránsito, ya sea para cubrir daños materiales o para cubrir lesiones o muertes. Dentro de esto tenemos una póliza de seguro que cubre $2.500 para daños materiales, $5.000 para muerte a 2 más personas y $2.500 para lesiones físicas de una persona. Entonces, de ahí parte otro tipo de producto para aquellos seguros que le conocen como full cover, pero no se llama full cover, se llaman pólizas de automóvil o daños propios. Esta es una póliza que te permite darle cobertura de manera particular, de manera propia al vehículo y a las personas que pueden estar a bordo del vehículo. O sea, todos los daños que sufra el vehículo de manera propia en un accidente de tránsito, ya sea en una colisión con punto fijo o en una colisión con otros vehículos. En el caso de de los otros conductores afectados, ¿cómo pueden proceder en el caso de que obviamente tengan daños severos en sus vehículos? En estos casos, si este otro conductor no tiene, por ejemplo, esta cobertura total que usted menciona, ¿cómo podemos proceder para que al final haya un resarcimiento en cuanto a los daños? Mira, realmente desde el 2014 que se creó la ley de tránsito, el propósito de esta ley era que se viniera incrementando año con año un 10% de las sumas aseguradas, y esto facilitaba, pues, como te digo, dinamizar no solamente el producto, sino garantizarle a las víctimas un resarcimiento de daño mayor. ¿Por qué? Porque si hoy en día nosotros estamos con una suma asegurada de $2.500, que no nos comparamos con ninguno de los países de Centroamérica, que es una suma bastante baja. ¿Por qué? Porque hoy, imagínate en un accidente de tránsito donde se ve involucrado personas en motocicleta, peatones que fueron víctimas, indemnizar $2.500 para una persona a través de un seguro, creo que es muy básico. Sin embargo, en las pólizas de daños propios te permite tener una suma por mayor prima, comprar una suma asegurada que puede venir desde los $5.000 hasta la cantidad de $50.000, $60.000, de acuerdo a la necesidad de esa persona. Y también al ingreso que vos tengas y la capacidad de pago que vos tengas. Por supuesto. Mira, fíjate que hay muchas empresas que contratan pólizas
adicionales a las coberturas básicas que te establece el seguro obligatorio. ¿Y por qué lo hacen? Porque realmente pues tenemos flotas vehiculares que se pueden ver involucradas. Esa póliza se llama póliza de responsabilidad civil de automóvil sobre exceso. Es decir, que esta póliza te permite comprar una determinada suma por esa flota vehicular. Indistintamente significaría que cualquiera de los vehículos que colisione y ocasione un daño te permita ese resarcimiento mayor adicional a los $2.500. Sin embargo, esa suma debe de aumentar como lo dice la ley. Tiene que ir en crecimiento. ¿Para qué? Para que podamos compensar. ¿Por qué? Porque un daño a un vehículo hoy en día, un stop te cuesta más de $2.500, un foco te cuesta más de $2.500. Entonces nos hemos quedado limitados con estas sumas aseguradas. Nosotros en nuestra línea de WhatsApp, que aparece ahí en pantalla el contacto telefónico, hoy usted perfectamente puede dejar su comentario y su consulta para nuestro invitado del día de hoy. Vamos a dar lectura a algunos mensajes que tenemos a través de esa vía y lo hacemos de la siguiente manera. Buenos días, tuve un accidente y sufrí lesiones y no he tenido mediaciones. Dice que aún no ha recibido lo que es el certificado del accidente, que su motocicleta tiene bastantes daños y que dice que lo arrolló un carro. Dice que qué hace en ese caso con el seguro, cómo puede proceder, hay que esperar a que haya un llamado a mediación o en ese caso, ¿qué es lo que procede? Mira, en cuanto a las lesiones o en cuanto los accidentes, cuando se ven involucrados víctimas mortales o lesionados, definitivamente la policía ha creado un proceso, bueno, se crea de manera inmediata un proceso judicial. ¿Por qué? Porque hay una acusación posterior cuando hay una responsabilidad y eso significa de que la policía después de sus actuaciones pasa al Ministerio Público para que el Ministerio Público formule una acusación ante los tribunales de justicia, que puede ser un tribunal local o un tribunal de distrito, de acuerdo a las agravantes del responsable del accidente, ya sea estado de ebriedad, ya sea conducción temeraria, ya sea influencia de droga, alcohol, etc. Sin embargo, hay posibilidades, si el Ministerio Público instruye a la Policía Nacional a que se entregue el certificado de tránsito, se le puede dar el certificado de tránsito y buscar el resarcimiento de daño. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se hace algunas veces de esa manera? Porque al entrar al proceso judicial, pues conlleva la dirección de ese proceso y declarar culpable le tocaría al juez y no a las otras partes. Entonces, por eso es que las policías algunas veces se limitan a entregar el certificado hasta que culmine el proceso judicial. ¿Por qué? Porque al culminar puede llevar en 2 vías. Posiblemente, pues no lo he visto, pues, pero hay actuaciones que pudieran revertir ese proceso, es decir, que la responsabilidad no la tenga la víctima, sino que el imputado sea liberado de responsabilidad. Entonces, por eso es que pasa. Sin embargo, no debería de pasar, porque la autoridad de tránsito ya contiene una especialidad, tiene una formulación que a quién es el responsable del accidente. Tenemos otra consulta siempre igual relacionada a este tema y es: buenos días, mis padres los accidentaron cuando iban a trabajar y el carro les dio a ellos por la parte del costado de la motocicleta donde iban a bordo. Dice que ambos están lesionados, su padre está muy mal y que el conductor del vehículo iba ebrio, sin licencia, no tenía seguro, que la motocicleta quedó dañada en la parte trasera y dice que solamente estuvo detenido 2 días esta persona y que desapareció. Entonces dice que no le dio nada a sus padres. ¿Qué pueden hacer en ese caso? Mira, en este momento, en su etapa, pues lógicamente la Policía Nacional es la que tuvo que haber hecho las instrucciones y las actuaciones para generar este proceso. Si ellos no son responsables del accidente, la autoridad judicial tiene que hacer un llamado a través de la fuerza pública para que esta persona comparezca ante esa autoridad y que conlleve el resarcimiento de los daños. Hoy en día se está dando en las prácticas procesales de que las personas responsables en los accidentes de tránsito quieren liberarse de esa responsabilidad y no indemnizar a las víctimas. ¿Y cómo lo hacen? Muchos se hacen aceptación de hecho. Okay. Y creo pues aquí ya hago un llamado general a todas las autoridades públicas involucradas, de que la aceptación de hecho no significa de que la libere de la responsabilidad a la persona imputada de ese que puede ser un delito imprudente o puede ser definitivamente ya con un agravante en un juzgado de distrito. Pues no solamente aceptación de hechos, sino que el resarcimiento de daño. Y esto en nuestro Código Procesal Penal lo establece en el artículo 81, que se puede hacer en la sede penal
el resarcimiento de los daños civiles para las víctimas. Entonces, ¿hay un proceso? Sí hay un proceso. ¿Que se tiene que llevar? Sí se tiene que llevar. Y si el imputado o el responsable del accidente no quiere comparecer, la autoridad judicial tiene la capacidad para requerirlo. ¿Qué pasa cuando hay lesiones que podrían dejarnos secuelas para toda la vida? En estos casos, ¿cómo actúan los seguros? Por ejemplo, si una persona queda con una parálisis facial, si queda, por ejemplo, con una pierna o brazo que no puede funcionar de manera normal, ¿cómo hacemos en esos casos? ¿Cómo aplica ahí el seguro? Fíjate que ahí entra lo que estábamos hablando del tema de las sumas aseguradas. ¿Por qué? Porque imagínate lo que me acabas de decir. Una persona que queda con una lesión o una incapacidad permanente. Sí. Qué lamentable. Entonces, tal vez él está en una edad temprana o tal vez está en una manutención de menores. Entonces, lo imposibilitas, lo dejas totalmente paralizado y se vuelve ahora una persona que debe ser mantenida. O sea, con una suma asegurada de $2.500, muy difícil vas a poder resarcir ese daño. Por eso debe haber un incremento de las sumas aseguradas como lo establece la ley. Eso es uno. Y dos, ¿el procedimiento cómo se hace? Bueno, los procesos ante las compañías de seguro para el resarcimiento de daños nacen primeramente en los accidentes de tránsito cuando hay víctimas a través del dictamen médico legal. Posteriormente el resumen médico o el resumen clínico que da el hospital que lo atendió a la víctima. Seguidamente pues podés recopilar o guardar todas las recetas médicas, todos los gastos médicos debidamente sustentados y las facturas de esos gastos. ¿Qué importante en esto? Mira, muchas personas llegan a las aseguradoras con facturas únicamente, que compré esto, que compré el otro, que compré, pero no son diagnosticadas, no son recetadas por los médicos. Entonces la compañía te dice, estas facturas no te las puedo pagar. ¿Por qué? Porque no hay una prescripción médica. Entonces dentro de esto hay que tener en cuenta de que todo aquello, ya sea prótesis, ya sea muleta, ya sea silla de ruedas, ya sea cama ortopédica, ya sea cualquier implemento médico o la necesidad de ese paciente, como el uso de pamper, el uso de leche, y todas esas tienen que ser prescritas por el médico para que la compañía haga ese resarcimiento de daño. Entonces la persona va a acuerpar la factura con su receta médica para que así sea reembolsada. Sin embargo, el artículo 76 de la ley 431 y su reforma 856, que es la ley de tránsito, establece de que no solamente la factura, sino que se debe indemnizar la lesión, que viene lo que tú preguntas, que la lesión tiene, por ejemplo, una valoración médica por ortopedia, una valoración médica por un neurólogo, una valoración médica por un maxilofacial, una valoración médica por vamos a llamarle, un dentista. Hoy en día una prótesis dental te cuesta más de $1.000. ¿Me explico? Entonces, una cirugía de ligamento cruzado, una cirugía neurológica, ¿cuánto vas a gastar? Entonces, definitivamente es necesario en este momento aumentar las sumas aseguradas de los seguros obligatorios. Cuando esta persona al final estaba sin un seguro médico, sin un seguro para poder proteger a la tercera persona afectada, ¿y cómo aplican esto con estas lesiones que son para toda la vida? Definitivamente aquí viene el proceso judicial. ¿Hay materia en responsabilidad civil? Sí se puede. Acciones civiles, acciones judiciales civiles en sede penal, la hay y se tiene que aplicar. Y si la persona no cumple con el resarcimiento de daños, ya sea materiales o físicos, existen mecanismos judiciales que pueden irse inclusive hasta el embargo preventivo o embargar bienes para que sean liquidados esos daños. Perfecto. Sus últimas recomendaciones para los conductores, ¿verdad? En estos casos y las personas que tal vez son afectadas, que han tenido lesiones y que están en este proceso de espera de resarcimiento de daños, ¿cuáles son sus recomendaciones para ellos? Bueno, en principio, una de las recomendaciones que yo hago, que debemos de hacer ahorita, es el tema de la educación vial. Nosotros tenemos que iniciar con la educación vial de nuestros menores desde la casa. Si hoy en día no lo tenemos dentro del pénsul académico, el Ministerio de Educación tiene que incluir la educación vial dentro de su programa académico. Entonces, y nosotros como padres, como responsables, también tenemos que hacerlo con nuestros hijos. Otra cosa es crear la cultura de seguro de responsabilidad, porque tenés que tener un seguro. Andás un vehículo, tenés que tener un seguro porque te vas a enfrentar con un problema y eso te puede ayudar a paliar ese problema.
Y mi última recomendación para todas las víctimas y los procesos que hay en materia de seguro es recopilar la información, tener los documentos a mano y asesorarse como personas como yo, como cualquier otro profesional. ¿Para qué? Para que la compañía de seguro tenga el soporte médico y el soporte sustancial para poder hacer la indemnización. Sin embargo, también hay que hacerle un llamado a las compañías de seguro que hay que hacer una conciencia humana, una conciencia moral con esto, y que el seguro obligatorio es un seguro de indemnización a la víctima. Si nos vamos a la base de la ley, en los artículos principales, el 67, el 63, establece de que la indemnización al tercero es al beneficiario final. Y hoy en día que conocemos esa palabra de beneficiario final, que se nos va y se nos viene, beneficiario final, ¿qué significa? Ser dueño de algo. Entonces te constituís como dueño de la póliza del seguro obligatorio y entonces en ese momento solo llegas donde la compañía de decirle es, págame mis daños. Perfecto, muchísimas gracias, abogado Marlon Toledo, por esa información y esas recomendaciones. En pantalla aparece el contacto telefónico de él si usted tiene alguna duda y él perfectamente puede darle respuesta a través de su especialidad en seguros. Agradecemos a quienes nos escribieron a nuestra página de Facebook y a través de WhatsApp. Lamentablemente no podemos leer todos los comentarios, son una gran cantidad, pero por supuesto siempre agradecemos esa sintonía y esa fidelidad. Nosotros continuamos con más de Acción 10 en la mañana al regresar.